Bueno, continuamos, vamos a dar la bienvenida a Aurora Morales. Antes aclaro, Caripe, Estado Monagas, no Caripe, Estado Sucre, por Dios, yo me equivoqué yo aquí, pero por supuesto yo sé que queda en el Estado Monagas porque hemos estado por allá, por cierto, en Caripe Guácharo. Saludos a toda esa gente. Bueno, Aurora, y aprovechar también para mandarle un abrazo a mi hijo Juan Carlos, que ayer cumplió 22 añitos, ¿vale? No pudimos felicitarlo por esta vía porque estábamos repitiendo un programa ayer, que era el 24 de julio. Aurora, bienvenida. ¿Cómo ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te estamos, va? Vladimir? Bueno, por ahí preguntaba José Luis Correa entrando antes de hablar del Congreso del PSUV, ella, Ajá. Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda y dirigente del PSUV. ¿De qué es responsable el gobierno en estos 20 años? Preguntaba José Luis Correa y te repito la pregunta, ¿no? No, nosotros por supuesto tenemos responsabilidad y tenemos que asumirla. Pero no Como todo. dijo Bernal, ¿Mm? que no era culpa de Carlos Andrés ni de la Cuarta República. Bueno, no, yo creo que por supuesto nosotros heredamos esa cultura, ¿no? De la Cuarta República y ha sido una lucha tremenda para quitárnoslo. Yo creo que una de las cosas fundamentales precisamente de la lucha en el PSV, así como la tuvimos en el MBR en su momento, esa lucha contra todos esos vicios de la cuarta que se te meten en los tuétanos y para sacarlo y forjar una cultura política nueva es difícil. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos es si realmente nosotros estamos formando socialistas. Y eso pasa y transversaliza todo, ¿no? De lo que es el espíritu crítico, la necesidad del debate democrático, por supuesto, para tener debate de altura, hay que tener ideas, hay que leer muchísimo, hay que estudiar, ¿no? Es una cosa a forjar. Y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que por supuesto no se resolverá en este Congreso, ¿Cuáles sino son los desafíos que se van a resolver en este Congreso entonces? Por ejemplo, tema económico, tema político, problemas bueno, yo internos. creo que uno de los temas es precisamente el debate sobre la democratización y el forjamiento de un verdadero partido revolucionario. Hasta ahora el PSUV no lo ha Ahora, que sido. él se vaya a resolver en este Congreso, Obviamente eso no se resuelve por no, eso decreto. no se resuelve por Pero el PSUV no decreto. ha sido ese partido revolucionario que ustedes esperaban. Bueno, lo que pasa es que eso es un proceso de construcción, ¿no? Había un liderazgo muy fuerte que era el del comandante Chávez y ahorita pues una de las cosas fundamentales es la construcción de un liderazgo colectivo, ¿no? Ya Elías creo que ha hecho muchos planteamientos al respecto, Elías así Agua. como estaba así leyendo también un documento que elaboró Rodolfo Sanz, ¿no? También muy interesante, ¿no? Ahora, eso son cosas de carácter teórico, que por eso el tema de la coherencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora, mucha gente pudiera esperar, los venezolanos militen o no militen en el chavismo, estén de acuerdo o no con las políticas del gobierno, esperar que en el Congreso del partido de gobierno se discutan los temas que inquietan a la gente en la calle, la inflación, la escasez de productos de cualquier tipo, la crisis del transporte, la crisis del sector salud, etcétera. Esos puntos no van a tener un... No, por supuesto que deben de tener eso, pero lo que hay que entender es que un partido es una palanca, ¿no? Es un instrumento, no es el responsable fundamental de lo que son las políticas del Ejecutivo Nacional, Pero es el ¿no? fiador, porque si por ejemplo Bueno, Maduro es el candidato, es el es un, presidente electo por el PSUV, eso es un, el partido es el fiador. es un instrumento, pero también, ¿qué tiene fundamental peso? ¿Los que están en el Ejecutivo o los que están en el partido? Bueno, ¿No? supone que los que están en el gobierno son los que toman decisiones, ¿no? Esos equilibrios, ¿no? Son los que hay que ir También buscando. uno ha visto a lo largo de estos años, Aurora, que en el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también en el Movimiento Quinta República, tenían a dirigentes con responsabilidades tanto en el Ejecutivo como, por ejemplo, en el partido. Me refiero, por citarte un ejemplo, pues que ya no está en Venezuela, pero el caso de Rafael Ramírez, vicepresidente del PSUV para el área de Oriente, por ejemplo, ¿no? Presidente de PDVSA. Uno dice, bueno, ¿cómo es que el presidente de PDVSA, que tiene que estar ocupado en la producción petrolera, va a tener la vicepresidencia del partido no sé dónde? Eso a mí me parece que es una locura, o puede ser otro dirigente, por mencionar cualquier otro, pues se me ocurrió ese nombre ahorita porque me parecía siempre un caso muy Sí. insólito eso, pues que supone que tú eres presidente de la principal empresa petrolera, la principal empresa del país, y entonces tienes que atender un partido.
o un ministro que es Bueno, vicepresidente es que tampoco es para el área es que tampoco X. sería atenderlo en lo cotidiano, Ujú. ¿verdad? Pero sí en la asesoría, sí en la orientación, ¿no? Porque eso es lo que se hace. Yo misma soy enlace territorial, entonces yo no soy la jefa del partido en el territorio que a mí me corresponde. Yo lo que hago es orientar y me imagino que esos vicepresidentes hacen lo mismo porque no pueden estar en la vida cotidiana del partido. Yo creo que en los extremos son malos. Ujú. Decir que una persona que está en una posición de gobierno o en una asamblea per se no puede estar en un organismo del partido, ¿no? ¿Por qué? Porque tú también necesitas tener la información sobre la institución que esa persona está dirigiendo. Ahora, no deben ser todos, son los que tienen las cualidades y condiciones para ello. ¿Cómo hacer para que el Partido Socialista Unido de Venezuela incida en las decisiones del gobierno? Aunque el presidente Maduro es el presidente del PSUV, pues ¿cómo hacer para que, por ejemplo, el PSUV tenga una política frente al problema cambiario, frente a los problemas que ya hemos mencionado, frente a, por ejemplo, hasta para sacar los documentos que hay que En la me dicen por medida en aquí? que se democratice el partido y no simplemente asistamos a reuniones o a plenarias donde escuchamos una persona hablar y entonces más nadie debata. En la medida en que todo no sean órdenes de operaciones, sino que haya un criterio y un debate colectivo para buscar las medidas a realizar. O sea que el partido actúa así a veces como un cuartel, que alguien da una orden y los demás cumplen. Órdenes de operaciones, entonces eso no permite, Eso es muy militar, esas ¿ah? órdenes de operaciones. Puede ser, ¿no? Y además que un partido puede tener una disciplina tipo militar, pero hay diferencias, ¿no? En lo militar no hay el debate que se da en un partido. Sin embargo, fíjate. En lo militar tienes más obediencia y disciplina de órdenes que la disciplina que tú tienes en un partido, porque la disciplina que tú tienes en un partido, y sobre todo en un partido revolucionario, debe ser la disciplina consciente. Bueno, tú y yo que militamos juntos en algún momento, en el Partido PSB, Comunista, el PSB, sí. yo nunca lo escondo, yo estuve en el PSB, hoy en día no estoy en ningún partido. No. Bueno, el Partido Comunista se discutía muchísimo y lo que se aprobaba, bueno, era resultado de una amplia discusión, a pesar de que Así es. con todas las críticas que se le puede o sea, hacer. Tienes todo. Pero eso no se ve en el PSUV. No. ¿Extrañas ese momento? ¿Ah? ¿Extrañas eso? La formación nuestra no, y la y la forma de militar, me mía. refiero a esa forma de militar donde se discute. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué garantías hay de que eso va a cambiar ahora en el PSUV? Bueno, yo creo que eso es parte de la dinámica, ¿no? Y en la medida en que los jóvenes, ¿no? Que han sido formados muy distinto que la formación que tuvimos nosotros, sobre todo en la lucha contra la Cuarta República, realmente estudien. Porque es que además hay que tener un pensamiento crítico. La militancia del PSUV estudia, no estudia, desde el punto de vista teórico, me refiero. No que Mira, si estudia en una universidad o un liceo, me refiero a... no hay esos incentivos reales de estudio, son escasos los cuadros, jóvenes, nuevos, que tú ves que realmente pues tienen esa formación de carácter teórico necesaria. Porque si tú no conoces la teoría de la revolución, tú no vas a ser capaz de transformar nada. Puedes repetir consigna, pero no pasas de ahí. Así es. Fíjate, Aurora, Elías Agua, a quien tú conoces, yo también bastante, imagínate, ha planteado la necesidad de que la base sea consultada para la elección de la Dirección Nacional del PSUV. Este Congreso va a ignorar ese llamado, eso está planteado, que la base realmente vote. Por ejemplo, que yo pueda decir, mira, me parece bien o me parece mal que repita fulano de tal en la dirección y por lo tanto no voto por él. Bueno, yo no sé si en el Congreso propiamente será así, porque las bases no están en el Congreso, ¿no? Allí está una mínima representación de lo que significa el PSV. ¿Y cómo se le escucha a las bases entonces? ¿Cómo se hace para que se Por eso que puede haber una decisión que diga que se hará, y si no, tomarán la decisión allá adentro, por allí quienes están los llamados dirigentes nacionales, ¿no? Y una representación mínima que no es la representación que debiese de tener un Congreso de lo que es un partido tan grande
como el PSUV. como es el PSUV. Tiene que haber un cambio sustancial en cuanto a En la la dirección forma nacional de del PSUV, me refiero. conducirse. No solo en la Sí, forma, cómo sino no. también en los integrantes de la dirección No, nacional. no, y también, por ejemplo, a mí hay una cosa que me aburre muchísimo, que son esas videoconferencias. Ujú. Entonces hay dirigentes, ¿no? Menos mal que no son muchos, que piensan que la relación inclusive con los cuadros regionales se hacen por videoconferencia. Algo así como por Skype. No, aburridísimo, aburridísimo, además impersonal, y un partido se forma con seres humanos. Lo ¿no? hacen Con vía todos Skype los- porque quieren skypear al debate. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos conversando por con las Aurora órdenes de Morales. operaciones. Por órdenes de operaciones. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Aurora Morales.